Otro modo de traducir ese grito de Jesús, convertíos, pues eso es convertíos, arrepentíos o convertíos. Y convertíos es una invitación a cambiar el curso de vida, eso es conversión. Y para cambiar el curso de vida tengo que cambiar primero mi visión mental. Por eso la palabra griega es muy significativa. Metanoia significa cambio de visión mental. Hoy podríamos decir cambio de disco duro. Cambias a tu ordenador de disco duro y el ordenador te guía de otro modo. Todos necesitamos un lavabo de cerebro para cambiar el disco duro, ese disco que nos está acusando contra la voz del Espíritu. Y saber que somos hombres y cometemos errores y reconocerlos y rectificarlos. Primero cambiar de visión y así cambiaremos de vida. En Romanos 12 nos aconseja el apóstol. ¿Dónde estaba? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Que no hay conversión si no cambiamos nuestro modo de ver las realidades, nuestra mente. Nos sentimos muy responsables de nuestras acciones, muy responsables de nuestros sentimientos. Me acuso de que he tenido sentimientos malos. Y a veces no nos sentimos responsables de nuestros pensamientos, que es nuestra mayor responsabilidad, porque según pensamos, así sentimos y así actuamos. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Si yo cambio mi visión mental, cambiará el curso de mi vida. Si yo tengo la mente de Jesús, donde veo un Dios que es todo madre, todo amor y bondad, pues viviré lleno de confianza y podré comenzar a vivir el Evangelio como lo vivía Teresita, en el espíritu de la infancia espiritual, de un niño que solo sabe amar y confía plenamente en sus padres, un niño que no tiene nada y no le falta nada, porque de él se cuidan sus papás. Ese es el Evangelio. Si no os hacéis como niños, no podéis entrar en ese camino de Dios, en esa familia de Dios, nos asegura Jesús. San Pablo, en la carta segunda a los Corintios, tiene esta frase muy significativa. La letra mata, el espíritu da vida. Una ley, si la tomas al pie de la letra, te puede matar, hacer daño. Hay que leer toda ley y toda frase sagrada a la luz del Espíritu. Y aquí quiero poner como ejemplo una frase que a mí personalmente me ha hecho mucho daño por tomarla a la letra, y a muchos cristianos lo mismo. Y son estas palabras de Jesús en un momento muy solemne. Dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, 34. El que quiera venir en pos de mí, yo quiero seguir a Jesús. Este es el mayor reto y el mayor privilegio en la vida, poder seguir a Jesús de cerca, ser discípulo de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo. Y en mi juventud, como tantos otros, yo lo tomaba literalmente, la letra, sin invocar el Espíritu de Dios para captar la palabra de Jesús. Resultado, pues que practicaba constantemente la abnegación, negándome tantas cosas. Y es la actitud de tantos cristianos. El cristiano es poco atractivo, porque hay que renunciar a esto, hay que renunciar a lo otro. Es poco atractivo. No sé por qué le llaman buena nueva. Tomamos la letra sin el espíritu y eso mata.
Y eso explica por qué hay poca alegría en los cristianos, porque la letra mata la alegría y hace poco atractivo el Evangelio. Como resultado de tomar literalmente estas palabras de Jesús, yo confieso toda mi juventud reprimiendo esto, reprimiendo aquello. Y ahora la psicología actual, o mejor el Espíritu Santo que nos habla a través de la psicología, nos deja muy claro que todo lo que reprimimos no sale de la vida, sale del consciente y se queda enterrado en el subconsciente o inconsciente. Y ahí todos llevamos un cementerio enorme en nuestro subconsciente. Y es lo que controla nuestra vida. Y si no lo remediamos, esto que rechazamos se convierte en sombras. La psicología suele hablar de sombras. ¿Qué son sombras? Desde la niñez todos nos hemos formado una idea de quién soy yo o quién debo ser. Esto soy yo, esto no soy yo o esto no debo ser yo. Y todo tipo de conducta que no se ajusta a ese modelo, lo rechazo. ¿No habéis hecho eso vosotros toda la vida? Y todo eso que rechazó va al subconsciente y se convierte en sombras. Resultado que todos los adultos estamos llenos de sombras, sombras, sombras. Y esas sombras están dentro. Son, por así decir, partecitas o grandes partes de la vida que no hemos vivido, la hemos rechazado. Y ahora sucede algo curioso, que esas sombras que están en mí, yo no las veo porque son sombras. Y resulta que las veo en mi vecino, en mi marido y en mi mujer, los primeros. Y cuando los veo, siento irritación y rechazo, claro, lo he rechazado siempre. Y lo veo en el prójimo y lo rechazo. Eso nos sucede a todos y demos gracias a Dios que la psicología actual abre nuestros ojos. Consecuencia, yo no puedo ver mis sombras porque son sombras. Pero resulta que yo veo mis sombras proyectadas en el vecino. Y aquí es donde se realiza lo que Jesús ya anunciaba. Ves la mota en el ojo del vecino y no ves la viga que llevas en el tuyo. Literalmente se realiza aquí. Y gracias a la psicología actual lo vemos. Cuando ves algo que te irrita en tu prójimo, en tu mujer, en tu marido, en otra persona, probablemente se trata de algo que tú tienes multiplicado por 10 o por 25 dentro de ti, en tu subconsciente. Y eso es una gracia muy grande, si la aceptas. Entonces, cuando sientes irritación o rechazo, algún fallo que ves en el prójimo, pide luz al Espíritu Santo y mira adentro. Seguramente que yo tengo ese fallo multiplicado dentro de mí. Y es el único modo de solucionar el problema. Un gran psicólogo, creo que se llama Jung o Young, afirma a propósito de las sombras son, creo que dice, 80% oro o 90% oro, si las aprovechamos. Todo es oro, si lo aprovechamos. ¿Cómo se aprovechan las sombras? Primero reconociendo. Yo tengo una limitación dentro de mí porque la he ido rechazando toda mi vida. Y ahora la veo gracias a que me molesta lo del vecino, me doy cuenta de que eso mismo yo lo tengo aumentado. Lo veo, lo acepto, lo abrazo como parte de mi vida y lo integro en mi vida. Y soy una persona más comprensiva, mucho más rica que antes. Lo que antes me disminuía y me complicaba la vida, ahora se ha convertido en una gran ayuda.
Yo soy mucho más comprensivo con el prójimo cuando veo sus fallos y defectos, porque he aceptado eso que antes rechazaba, lo he aceptado en mí y lo acepto en otros. Si estoy rechazando eso en mí, lo he rechazado ya, y si no lo acepto, lo rechazaré en todas las personas. Si lo acepto en mí y lo integro en mi vida, lo aceptaré en otros con naturalidad, sin ninguna molestia, sin ninguna reacción. Y eso me enriquece. Eso significa amarme como soy. Dios me acepta y me ama como soy, con mis sombras y mis luces, con mis fallos, defectos, limitaciones y con mis virtudes. Dios me acepta así. Y si yo me acepto así, ya vivo en paz y soy mucho más eficaz porque vivo en paz y puedo actuar mucho mejor. Y sobre todo, voy a ser mucho más comprensivo con otros y ayudarles a crecer. A propósito de las sombras. Y volviendo a las palabras de Jesús, alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, si yo miro bien, me aplico estas palabras a mí mismo, tengo muy claro que Dios me ha creado a imagen y semejanza suya. ¿Puedes imaginarte algo más maravilloso? Estoy creado a imagen y semejanza de Dios. San Pedro me dirá, eres partícipe de la naturaleza de Dios. ¡Qué barbaridad! Que participo de la naturaleza de Dios, de la santidad de Dios, del ser de Dios. Eso es verdad, verdad de fe, que mi mente no puede captar, pero es verdad.